6:45 de la mañana. Profesor, buenos días, bienvenido. Un micrófono, por favor, para poder escucharlo. Bueno, pero si es que ella me coarta mi libertad de expresión y no puedo expresarme libremente. Ya, exprésese. Buenos días, señora Flor. Buenos días al látigo Melisa. Buenos días, señor Gonzalo. Buenos días a los amigos oyentes de Panamá en directo y de La Típica. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, Flor? ¿Qué le pasó? Eso del látigo. Sí, ella se ha convertido en mi azote. Ella se ha convertido en mi azote. Solamente suyo, de todo. Ya me lo comentan. Cuando voy a lugares sociales, lo poco que voy, ya me lo comentan. Ella ha hecho su papel y lo ha hecho muy bien, yo la defiendo. Sí, como es que la complicidad de ustedes dos contra mí es evidente. Y contra Gonzalo también. Es más que, no, a Gonzalo ni le dicen nada. Todo me lo echan a mí, pero está bien, no hay problema. Hemos avanzado, la lucha continúa. Oiga, a diferencia de hoy, el sol sí no sale para todos. No. Totalmente nublado, la ciudad capital. Allá en el firmamento se ve algo de sol, pero ya bien lejos parece en el firmamento, en la bahía. No sé cómo estará el interior del país, pero acá está totalmente complicado. Y vi gente que estaba publicando, profesor, esta madrugada, o sea, que yo me paro muy temprano. A las 4 de la mañana, cuando me desperté, que empecé a revisar periódicos y redes sociales, había gente a la altura de Bejuco, porque en Gorgona o en Punta Chame, los camioneros tenían la vía interamericana cerrada. O sea, gente que entiendo que quiso trasladarse en esas horas locas para evitar que los cierres le afectaran. No, estaban ahí trancados en media vía. Y aquí me están mandando imágenes de Capira, profesor. Oiga, ¿cómo que es el WhatsApp de...? 6585-7122. Esta Flor es una artista. Ahora Sí. caigo en cuenta. Ahora caigo en cuenta. ¿Qué hice ahora? No, es lo que no hizo. El día que yo me fui para las 5 de mayo, le digo, Flor, incorpora al WhatsApp de aquí, del nuestro, del programa, este otro número, que es otro número que yo tengo, pues cuando son estas transmisiones, lo más seguro es tener dos números, dos celulares, porque si una de las compañías no tiene buena señal, la otra sí, etcétera. Bueno, y yo le escribo y ella me escribe y es que bueno, aquí está, y yo veo que no me responde nada. Ahora entiendo. Lo añadió al celular del programa, no al celular del trabajo. Yo no Ese sé de qué está 22. hablando el señor. O sea, no se entiende nada. Es el Ese mismo, 22, no, Gonzalo, no es el mismo. el teléfono del que habla, es el mismo, es un solo No, teléfono. el de Panamá en directo no es lo mismo que el del WhatsApp, es el que usted recibe los oyentes. Sí, señor, es el mismo. Usted ni sabe. Vamos a hablar con el trompista mejor. Ay, Dios Qué mío. barbaridad. Qué barbaridad. Me quiere venir a exhibir a mí, pero él está errado. Bueno, Porque yo no entendía por qué. Pero ¿por qué nadie me responde? Aquí lo agregué aquí, usted me dijo que lo agregara aquí. Este es el único teléfono de trabajo que tengo. Está inventando, está inventando. Pero bueno. Antes de que sigan, para anunciarles a los oyentes que hoy va a iniciar un nuevo programa llamado 5 a las 5, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche en YouTube, Facebook y ahora incorporamos también Twitch con personajes que ya ustedes conocen, como lo son, obviamente, el profesor Edwin Cabrera, Leonardo Greenspan, Jorge Luis Sánchez, Orman Inis y Eric Martínez. Así que pendientes a las redes sociales de Panamá en Directo, donde se les va a estar colocando toda la información y los links para que puedan ver el programa de que se ríe, profesor. No, que hace rato yo no me preocupaba por un proyecto tanto como este. En efecto, son todos unos personajes. No, es que a ver, es que el señor Jorge Luis Sánchez y el señor Leonardo Greenspan pueden ser tan aburridos como yo. Pero Ormaguinis y Eric Martínez son unos jodedores de paciencia, pero consuetudinarios. Entonces, eso a mí me tiene un poco estresado, porque o sea, si hay gente jodedora de paciencia, son ellos dos.
pero además con inteligencia, ¿no? Porque hay gente que es necia, y el necio sí abruma y aburre, pero Eric Martínez y Orban Iris son jodedores con inteligencia, que tienen la habilidad mental de llevarse en el aire un comentario o un hecho y por allí mismo Automático, es automático. sacarle la vuelta, así Sí. es, sacarle la vuelta al tema. Así que como acaba de decir Melissa, eso será hoy a las 5, solamente a través de las cuentas digitales de Panamá en Directo. Eso es, Melissa, Facebook, YouTube, Facebook y Twitch. Eso de Twitch que es ahora, ¿en qué me está metiendo usted ahora? Una nueva plataforma en la cual se va a estar transmitiendo. Ya la pez. Usted no se preocupe, ya tenemos Otra clave ahora. No. Pero si usted no maneja eso, ¿qué le preocupa? Exacto. O sea, igual, porque empiezan a llamar y a preguntar, ¿y cómo hago para entrar? Yo no tengo ni más el leve que pueda idea. que entre ahí, si no lo ve por otro lado, ¿no? Si hay Las otras redes plataformas. de Panamá en Directo van a estar todos los links. Así es. No se preocupen. ¿Cómo no me voy a Estrés. preocupar? Y ahora imagínense, eso me suena a twist, lo que usted ni usted ni yo bailamos, eso de la generación de los padres de uno. no, pero Bueno, hay que Twist, actualizarse. ¿cómo se llama? profesor. Twist. Twitch. Twitch. Es una plataforma que surgió primero para los gamers, para la transmisión en A los vivo. gays. No, Gamer. Gamers, Ah. jugadores Ah, ok. de videojuegos para la transmisión en vivo de este tipo de contenido y se ha extendido a contenidos como el de Panamá en Directo. Hoy está imposible, Gonzalo, no le pues, explique nada. señor, no. Mientras él está tratando de entender lo de Twitch, aquí me dice un oyente que el puente sobre el río Pacora cerrado toda la noche, solo abrieron de 2 a 3 de la madrugada y lo volvieron a cerrar. Es decir, a esta hora está cerrada esa área. No, si así empieza el profesor, no quiero saber lo que va a decir sobre el discurso de Tito, ¿no? Que seguramente es un discurso que puede ganarse un premio Nobel. ¿El discurso de quién? Del presidente Laurentino Cortizo. No lo vi, fíjese que no lo vi. Tenía una ¿No lo reunión vio? a esa hora. No, pero por lo que he escuchado, no es que el señor hizo un discurso de fondo y forma. El señor lo que habló fue, entiendo, que instaló la mesa y habló como de una especie de cronograma y etcétera, pero no es que hubo un discurso. No. Es lo que entendí, por lo que vi las reacciones en las redes. Ahora, yo no creo que es el problema, o sea, naturalmente por el sistema que tiene el país, cada vez que se dice que el presidente va a hablar hay una expectativa, pero yo creo que el nivel de crisis que ha llegado el país, tenemos que verlo ahora ya, comenzar a verlo en otro ángulo y comenzar a preocuparnos todos, gobernantes y gobernados, de si esto va a tener alguna salida. ¿Por qué digo esto? Ayer, con muy buena dinámica, por cierto, Melissa estuvo en el cruce de la Vía España y la Federico Boyd, ahí en la Iglesia del Carmen, y pudo transmitirle para beneficio de los seguidores de Panamá en Directo todo lo que estaba ocurriendo allí, cuando llegaron los manifestantes, cuando llegaron los dirigentes. Creo que era el educador Ábrego, me parece, ¿no? Que fue Fernando Ábrego. el que llevó la voz cantante, y luego los periodistas se acercaron a hacerle una serie de preguntas a Saúl Méndez. Esa cobertura que hizo Melissa ayer, por lo menos a mí, me dio inmediatamente el panorama de lo que iba a ocurrir con este grupo de manifestantes. Porque es que ahora el problema que tiene la administración Cortizo es con quién habla. Porque no es una la cabeza del movimiento. No es una. Son varios, fíjese. Los educadores en Santiago de Veraguas dicen el movimiento comenzó aquí y aquí tiene que terminar. Pero anoche el grupo de originarios y de personal civil que está protestando allá en San Félix dice, no, la mesa es aquí en San Félix la mesa. Entonces, en San Félix dicen que tiene que haber una mesa, en Santiago tiene que haber una mesa, en Panamá hay una mesa. Qué locura. Entonces, ocurre que el equipo de gobierno, que me imagino que debe haber estado analizando esto hasta altas horas de la noche, sino hasta esta madrugada de hoy, bueno, ¿qué hacemos mañana? O sea, hoy viernes, ¿con quién hablamos? ¿Quién es la cabeza visible? Bueno, ya sabemos que por el lado de Suntra que es Saúl, pero además ya sabemos que Saúl va a procurar no hablar, no sentarse en ninguna mesa.
Aquí hemos entrevistado N veces a Saúl, Flor y Gonzalo, Sí. N veces, y no ahora, sino desde siempre. Yo siempre, y a veces a mí me han cuestionado, ¿y por qué tú le das tanto espacio a la gente de Frenadeso y de Suntrack? Yo se lo doy porque ellos son una realidad. Suntrack, Frenadeso, Conusi, ellos y otros son parte de una misma realidad nacional. Y negar que ellos existen es una tontería. Yo respeto la política editorial de otros medios, la respeto, pero yo no caigo en eso. O sea, ellos son una realidad. Eso no tiene nada que ver si yo coincido o no con la visión política e ideológica que ellos tienen, pero yo creo que ellos son una realidad. Pero por la forma en que lo hemos, yo no sé Flor y Gonzalo, pero yo interpreto que Saúl, como líder de Suntrax, va a fomentar, no nos sentemos, porque la crisis hay que profundizarla para ver si se logran los cambios que ellos aspiran a que se produzcan. Pero en el caso de los otros grupos, en el caso particularmente, por ejemplo, los educadores, que tienen demasiada experiencia en estos movimientos y en estas negociaciones, probablemente el escenario es otro. Pero fíjense que los de AEB dicen es aquí en Santiago. Pero y nada más hablan del combustible. Los de AEB no dicen no vamos al diálogo. Y hablan del vamos al combustible, diálogo, profesor. ¿No sí, hablan de otra cosa? Sí. Bueno, ya también han sumado el costo de la vida también. ¿Y la educación? Entonces, no, ellos no mencionan la educación. ¿Cuándo? Ellos, el equipo de gobierno, entonces, ahora está entrampado. O sea, ¿con quién hablo? ¿A quién no descalifican? Bien. Yo sigo pensando, y anoche que me acosté, después de haber visto todo lo que subieron a las redes, la mayor cosa que pude ver, mi conclusión no ha variado. Políticamente hablando, ahora me refiero al gobierno, no a la administración Cortizo puntual, que es la que administra el Ejecutivo. El gobierno, que incluye los tres órganos, y fíjese a dónde voy a llegar ahora, el gobierno como un todo tiene que tomar una decisión. El gobierno lo integra en el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Esos son los integrantes del gobierno del Estado panameño. Tienen que tomar una decisión. ¿Y cuál es la decisión fundamental que tienen que tomar? La decisión fundamental que tienen que tomar es la apuesta por la estabilidad del sistema democrático panameño. No con esto estoy diciendo que el movimiento que hay en las calles en estos momentos es un movimiento golpista. No estoy diciendo eso, porque además no lo es. No estoy diciendo tampoco que no hay algunos dentro de los que se manifiestan que no quisieran llegar hasta ese extremo. Es probable que algunos quisieran llegar a ese extremo. Pero yo no veo las condiciones para eso. No las veo. Otra cosa es que se produzcan, pero no veo las condiciones para eso. Entonces, el gobierno, como un todo, los tres órganos del Estado, los integrantes de los tres órganos del Estado, tienen que entender que la apuesta tiene que ser por la estabilidad democrática. Pero ¿qué ocurre? La estabilidad democrática que está plasmada en el papel, en la calle hoy no está plasmada. Hoy en las calles está plasmada un nivel de inestabilidad del sistema democrático del país. De inestabilidad, no de golpistas, sino de inestabilidad, de perturbación del sistema político del país. Y cuando eso ocurre, y perdónenme que lo mío sea un análisis estrictamente político y no teórico, cuando eso ocurre, los gobiernos tienen que actuar políticamente. Los tiempos de explicar el costo del combustible, ya esos tiempos pasaron. El gobierno puede salirlo a explicar y ya le van a hacer trompetillas. Ya lo puede salir a explicar, pero ya el problema está planteado en la calle. El gobierno puede salir a plantear el problema de los insumos del sector agropecuario. Cómo se han elevado a la N potencia los fletes de los barcos, el desempleo. Puede salir a explicarlo todo, pero ya es tarde. Los momentos de las explicaciones ya pasaron. Ahora el gobierno, y repito, el gobierno es órgano legislativo, órgano ejecutivo y órgano judicial. Tienen que tomar una decisión política a favor de la estabilidad
política del país, hasta fuera de la estabilidad institucional del país. Y para eso tiene que tomar decisiones políticas. Decisión política no es mandar a abrir las calles a punta de bombas lacrimógenas. No digo que no lo puedan hacer, pueden hacerlo, pero ya sabemos cómo van a reaccionar los manifestantes. Decisión política es que tú le tienes que entregar a los manifestantes un trofeo. Te lo tienes que entregar. Porque es la forma de bajar la tensión. Entonces, por ejemplo, Gonzalo ayer decía, bueno, que cambie de gabinete, que ahí he visto varios videos diciendo, no, que vote a todos los ministros, no, que le pida la renuncia a todos. Bueno, puede ser, yo no sé si eso es suficiente para que los manifestantes se queden. Pero ayer, en un momento que iba de pasada por uno de los canales panameños, pues yo estaba más entretenido viendo justamente lo que estaba comentando Gonzalo de las medidas que está tomando Alemania y que está tomando Francia ante el inminente hecho cierto de que los rusos van a cortar el gas. Y como estaban diciendo, ponga el aire acondicionado a tal temperatura cuando sea el momento, ponga la calefacción a tal temperatura cuando sea el momento para ser más eficiente el ahorro. Bueno, todas esas cosas estaban hablando ayer en Europa. Y también el padecimiento que están pasando en Chile con un frente que está pasando ahora. Bueno, cuando pasé por unos canales panameños, veo que están entrevistando al vicepresidente, Flor, de la Asamblea, ¿cómo se llama? Diputado de Panovich. Miguel Ángel Panovich. Panovich. Y él lo está entrevistando y él dice, bueno, pero que nosotros, la Asamblea no es la causante de esta crisis, que no sé qué. Y de pronto dice el vicepresidente de la Asamblea, dice, el presupuesto de la Asamblea nada más es de 140 millones de dólares. ¿Qué es eso versus los 25.000 millones del presupuesto del Estado? Cuando yo vi eso, o cuando lo vi y lo escuché, yo, espérate un momento, o sea, hasta yo había estado equivocado, pues yo me he pasado diciendo aquí que el presupuesto de la Asamblea es de 122 millones, y resulta que el vicepresidente de la Asamblea dice, no, es de 140, es de 140 millones de dólares, 140 millones de dólares que no son sustentables. Y por eso ese video que anda circulando de cómo surgen las botellas es extraordinariamente claro. Y ahora yo me reitero en mi idea. Uno de esos trofeos políticos que el gobierno le tiene que entregar a los manifestantes es, acabamos de meter una contención del gasto. Estamos preparando el presupuesto del 2023 y el presupuesto del órgano legislativo será de 50 millones de dólares. Le tumbas 90 millones de dólares a la Asamblea. Túmbaselo, créeme, Cortizo, créeme. Túmbale 90 millones de dólares a la Asamblea que no tienen forma justificada. Cortizo lo sabe y lo sé yo que trabajamos allí. Pero yo no sé si el presidente Cortizo entiende eso, profesor. Escuchándolo Tumba ayer, una cantidad de contratos en el Ejecutivo. Túmbalo y de ir al país. Aquí está el ahorro que vamos a presentar del orden de más de 100 millones, 120, 150 millones de dólares. Tumba eso, presidente, túmbalo. Baja la presión. Y los diputados que se paren de cabeza. Y los diputados, si es que Cortizo le tiene miedo, porque ellos tienen allí 35, ¿cómo se llama? 35 PRDs. Más, ¿cuántos son? Molirena, 5 Molirena. 5 Molirena son 40. Y 7 votitos que busquen allí en el cambio democrático, tienen 47 votos para enjuiciar al presidente. 2/3 partes. Bueno, que lo hagan, pues. Vamos a ver quién es más macho aquí, si quieren hacer alarde de machismo y quién es el más, que tiene más coraje. Yo no creo que Cortizo le tenga miedo a eso. Porque yo sí creo que el pueblo panameño, ahí sí creo eso, más que apoyar a Cortizo ante una eventualidad como esa, se iría en contra de la Asamblea. Claro, por supuesto. Pero profe, decide tumbar toda esa millonada que no solamente nos cuesta la Asamblea, sino que hay también en contratos en el Ejecutivo. Pero yo no sé si el presidente tenga esa claridad que tiene usted. Escuchándolo ayer
escuchándolo ayer en ese, que no fue un discurso, como bien dice el profesor, pero fue la introducción al inicio de ese diálogo por la crisis que está atravesando el país. El presidente lo que dijo es como que todo está bien, él y su gobierno han hecho todo lo posible. Bueno, pero Flor, por amor a Dios, Flor, pero es que, ¿qué quiere que diga? Nos hemos equivocado en 4 años, hemos sido un desastre. Eso no lo va a decir un presidente ni en Panamá, ni en el mundo. Pero Flor, no lo va a entender, no lo va a entender. El problema no es que nos diga que se equivocaron o que... Pero es que si no lo dice, tampoco lo va a hacer. Es que ese ya no es el problema, ya el problema es de ahora, es de ejecución. Pero de no cómo tranquiliza al país, de cómo normaliza el país lo más pronto posible. Y las medidas para normalizarlo son de carácter estrictamente político. Ya los tiempos de las explicaciones y de decir lo bueno, lo malo. Pero y lo bueno. Entonces si no profe, si no dice, tampoco va a ser. Le hago una consulta. Más allá del discurso ayer que fue sumamente flojo, abogando por la unión de los panameños, porque como país podemos salir adelante, etcétera, etcétera, sumamente flojo en cuanto a decisiones como tal. Profesor, usted nos puede explicar y le puede explicar a los oyentes por qué el Ejecutivo no ha tomado una medida política sobre cambios ministeriales, por ejemplo, o sobre anuncios sobre la Asamblea Nacional. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? En una situación así, en cualquier país de América Latina, ya al menos 3 ministros se hubiesen ido, o hubiese habido un cambio. La pregunta es, ¿por qué en Panamá todavía no se da? O sea, bueno, tiene que ocurrir. Él se siente cómodo con su equipo. Que yo no le pongo una respuesta a esa pregunta. Yo no la tengo, la respuesta a esa pregunta. El único que tiene la respuesta a esa pregunta se llama Laurentino Cortizo, quien es el que arma su equipo de trabajo. Y él, asumo yo, que si no ha hecho cambios en su equipo, es porque se siente cómodo con su equipo. Cómodo, todo está bien. Pues es una potestad de él. Que a nosotros, a los gobernados, no nos gusta su equipo es una cosa, pero que la potestad de nombrar el equipo es de él. Eso yo no lo voy a discutir. Eso es la potestad que le otorga la Constitución. Ahora entramos al terreno político. Ahora que políticamente una de las salidas de Cortizo frente a los manifestantes sea cambio de gabinete, pues fíjense que yo a eso no le doy mayor papaya, como dicen los colombianos. Eso es menos que una curita. Es menos que una curita. Quítame a la gente que me cae mal. Ok, pues ya te quité a la gente que me cae mal. Entonces, con todo lo demás, seguimos igual. No hacemos más nada de cambio. No, bueno, pero cuando... Nada más que quitar los nombres que te caen mal. Usted cuando tiene una empresa, si hay alguien que no funciona, que usted lo saca y lo reemplaza por alguien. Esa es una empresa que ve ganancias y pérdidas. Aquí estamos hablando de la gestión de gobierno. Que puede ver ganancias y pérdidas. Tiene un componente político muy fuerte. Entonces, bueno, pues hoy los ministros de bancada escuchaban a Gonzalo y dicen, mira, Gonzalo Lázaro allá en Panamá en directo tiene toda la razón. Aquí está la renuncia de los 15 ministros, 18, no sé ni cuántos son ministros. Aquí está todo. ¿Resolviste el problema de fondo con eso? Pues puedes mandar un mensaje. ¿Cuál? Una renovación completa del gabinete que hasta el momento no ha funcionado. Y lo que te llegan, ¿qué garantía tiene que te vienen van a ser igual mejor? Bueno, pero a ver, profesor. Bueno, pero es que el problema no es ese. No, es que la idea es que por amor a Dios, el problema por el cual estamos atravesando los panameños o este país va mucho más allá, y no estoy diciendo con esto, si Cortizo quiere cambiar su gabinete, mire, ve, así, traqueando los dedos, porque esos puestos están a disposición de él siempre, desde el día que él dijo lo juro. Él lo puede hacer, y a lo mejor yo no me voy a quedar tranquilo si él cambia el gabinete, se lo digo desde hoy. Si mañana, ahora más tarde, Cortizo anuncia que todo el gabinete se va y viene uno nuevo, ¿usted cree que yo voy a dejar de hacer el cuestionamiento que sigo haciendo? No. Desde el punto de vista que, oye, esto no va por buen camino. Así que el problema de cambiar a las personas solamente no es el problema. El tema es que aquí ya la crisis llegó a otro nivel. Ya la crisis está en otro nivel. Aquí me acaba de escribir alguien, no me acuerdo qué área, acá de Panamá Norte. Aquí casi nunca ha habido manifestaciones, ahí está la calle cerrada. Allá está en la 24 de diciembre, allá está en Pacora, allá está en Chepo, allá está en Darién, allá está en Veragua. Es decir, esta crisis ya llegó a otro nivel. Sí, dice aquí un oyente que la diferencia entre esta manifestación y las demás, profesor, es que la gente no va a parar. Ya no es gasolina ni la comida. El ingrediente adicional es que Roma quiere sangre, recorte a la asamblea, no promesas, hechos, recorte de la planilla en el gobierno.
cabeza de ministro. Si no, prepárense para más protestas. Ya la Eso. gente agarró fuerza. Pues está clarísimo el es que le oyente voy a con decir ese algo. comentario. Es que el tema ya es de carácter estrictamente político. O sea, al nivel que ha llegado la crisis, el tema ya es de carácter estrictamente político. Entonces tú tienes que tomar decisiones políticas. Y esas decisiones políticas tienen que ver ahora, fíjate, ahora no es en función de resolver los numeritos del Estado, para que la gente vea a ver si lo entiende. No, no. Ahora es que les tienes que entregar trofeo a los manifestantes, digan, hemos logrado este y este objetivo, nos podemos ir para la casa. Eso es. ¿Y qué es el objetivo? Es que a la gente lo toma en broma, y aquí lo hemos dicho muy en broma y muy en serio, lo hemos dicho en los dos ángulos, pero el que me quiera negar que la fiesta de Telvina no es parte de esta crisis, no está entendiendo lo que está pasando. El que me quiera negar que el video del Macallan no es parte de esta crisis, no está entendiendo lo que está pasando. El que me quiera negar que obviamente el componente del aumento de la gasolina, el aumento vertiginoso, que no es responsabilidad del gobierno, pero que tuvo que hacerlo, no es parte de la crisis. Por supuesto que lo es. Entonces, esos hechos puntuales ocurridos en las últimas 4 o 6 semanas le quitaron la espoleta a la granada, pero es una granada que se viene construyendo, no desde que Cortizo comenzó, desde antes de Cortizo. Y viene acumulando, se viene acumulando, se viene acumulando. Y ahora le quitaron la espoleta y la bomba y la granada está estallando. Lo de Telvina es tan así, profesor, que ayer un grupo de profesores de la UNACHI, que están en esta alianza reforma universitaria de la UNACHI, están pidiendo al presidente de la República que derogue la ley que permite la reelección por tercera ocasión de la profesora Telvina Medianero de Bonagas, y están pidiendo participar de esta mesa del diálogo para pedir eso. Usted sabe que ahorita todo el mundo está pidiendo todo. El mundo quiere estar en la mesa. ¿Usted por qué usted no quiere también estar ahí? No la entiendo. ¿Haciendo qué? Yo pido renovación de ministros. Aunque el profesor diga que eso no sirve para nada. Yo sí. No, eso no despertaron los congos de Combolandia, dicen oyente. Profesor, ¿y dónde está el Contralor General de la República? ¿Ese señor existe? Qué barbaridad. No, lo de Solís es una barbaridad. Lo de Solís es, sí. ¿Y cuando revisamos los salarios de los comisionados y subcomisionados de la fuerza pública? Nadie habla de eso. Pero ojo, Flor. También hay que decir lo siguiente. Mientras seguimos en protesta los jóvenes sin ir a clases, ¿no? Sí, y ya ojo con eso, Gonzalo. De hace 3 días los docentes cobraron sus quincenas completitas sin haber trabajado un solo día. Pero están, bueno, protestando. El Contralor está buscando su nuevo, su nueva Harley Davidson. Bueno, el Contralor, la verdad sea dicha, el Contralor, fíjate, hay que recordar que la figura o el cargo de Contralor lo elige, porque es una elección, el Pleno de la Asamblea de Diputados. Es un funcionario nombrado, el Contralor es un funcionario nombrado por el Pleno de los Diputados. En consecuencia, por la mayoría del Pleno. Entonces, el Contralor Solís, a diferencia de todos sus anteriores, que sí, los nombraba la Asamblea, pero su relación era mayor con el Ejecutivo que con la Asamblea y se sacudían a la Asamblea encima. Todos los anteriores sacudían a la Asamblea. Solís ha hecho lo contrario. Solís ha hecho complicidad con el órgano legislativo. No sé cómo será su relación con el Ejecutivo. Pero cuando digo complicidad, no necesariamente es por cosas de delincuencia, sino complicidad en cuanto a avalándole a los diputados todo eso, toda esa fiesta que hay ahí en esa asamblea. Y por eso yo les digo, yo no tengo, oiga, cuidado, porque yo no es que tengo nada contra la asamblea como órgano del Estado. Yo tengo muy claro el papel fundamental del órgano legislativo en una democracia. Pero los propios diputados, las propias personas mayoritariamente que llegan al legislativo de este país, se preocupan por desnaturalizar la razón de ser del órgano legislativo. Ellos se preocupan por desnaturalizarlo. Y por eso pues está el cabreo de la gente, particularmente contra ese órgano del Estado. No es que no lo tengan contra el judicial ni contra el ejecutivo,
pero en el caso del legislativo es mucho más evidente. Oiga, un presupuesto de 140 millones de dólares. Sin investigarlo, me atrevo a apostar que proporciones guardadas es el presupuesto más alto de la región latinoamericana. En proporción, me refiero, ¿eh? En proporción. Porque los órganos legislativos son, cuando los ves frente al Ejecutivo, e incluso frente al Judicial, es un órgano pequeño, porque sus funciones son legislar, fiscalizar, hacer juicios si fuera necesario, y decisiones administrativas como elegir al Contralor, al Defensor del Pueblo, y etc. Dice un oyente que, profesor, yo no sé si sacar a todos los ministros sea la solución, pero por lo menos a un par hay que sacar, porque no han servido Bueno, para sí, nada. Flor, pero yo no estoy diciendo que no. Pero yo no creo que hoy eso es lo fundamental. Cierre de vía en praderas de San Lorenzo, la vía que conduce hacia Cemex, eso es Panamá Norte. También Panamá Norte. envían imágenes de Panamá Pacífico trancado a esta hora por obreros de la construcción. Dice un oyente, el gobierno como que no se ha dado cuenta que las protestas seguirán porque su mesa de diálogo de ayer fue de yo con yo, como dice Saúl, exacto. La crisis surge por fiestas de Telvina, diputados, aparte de otras más como alza del combustible, canasta básica. Dentro de las medidas del gobierno del 10% de reducción de planilla, los primeros que deben salir son los influencers, que no le aportan nada a tenerlos en el gobierno y todos ganan $2,000 hacia arriba. De hecho, ayer la gente de FENACEP, profesor, salió a decir que hoy van a protestar porque no están de acuerdo con ese anuncio del gobierno de eliminar el 10% de los contratos de la planilla estatal. 7:17.